Voy a pedirles que podamos abrir nuestra Biblia en la carta a los Colosenses, en el capítulo número 1, y vamos a leer el día de hoy de los versículos 15 al 20. Vamos a estar meditando en estos versículos que corresponden en esta hora, y voy a pedir que podamos leerlos juntos de manera unida. Estos 15 versículos, estos versículos del 15 al 20, y que podamos tratar de comprender lo que el Señor quiere hablarnos a través de estos versículos en esta primera lectura. Así es que vamos a leer juntos la palabra de Dios que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Antes de todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Seguimos avanzando con el verso a verso de la carta a los Colosenses, hermanos, y el día de hoy quiero hacerles un desafío a que pensemos en algo y reflexionemos sobre uno de los fundamentos más esenciales que todos nosotros necesitamos entender para vivir una relación cercana y verdadera con Jesús. Y es el siguiente principio: Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y la razón de nuestra fe, es 100% Dios y 100% hombre. Yo quiero invitarles a que pensemos en esto como un desafío. Nuestro Salvador es 100% Dios y 100% hombre. Yo le he titulado a esta reflexión: Él es Cristo. Él es Cristo, porque en estos versículos vamos a hablar de esto. Él es Cristo. ¿Qué entendemos sobre este principio de que nuestro Señor y Salvador es 100% Dios, pero a la vez también es 100% hombre? ¿Qué significa para nuestras vidas entender esta gran verdad? Algunos que a lo mejor ya tienen un poco más de años en la iglesia y han tomado algún curso de enseñanza, de aprendizaje, de discipulado, pueden darse una idea de lo que es esto, pero es importante que nosotros sepamos qué significa esta doble naturaleza de nuestro Señor y qué implicaciones tiene en nuestras vidas. Y el texto en el que vamos a estar sumergidos en esta tarde es sin duda uno de los más, considero yo, uno de los más profundos de toda la Escritura, de toda la Biblia. Es uno de los textos más profundos de toda la Biblia. Sin embargo, es uno de los más hermosos y también uno de los textos más impactantes para todos nosotros. Porque como hemos estado viendo en Colosenses y lo que hemos estado estudiando durante algunos días, vimos datos generales de la carta, vimos esta breve introducción del apóstol Pablo, donde Pablo se presenta ante los colosenses, saluda a la iglesia de los colosenses, da una acción de gracias por algunos motivos específicos que ya meditamos acá, que ya conocemos, que ya hemos estado estudiando, pero ahora el apóstol Pablo va a dar un giro en su carta diferente y va a pasar a una sección de enseñanza doctrinal. Una sección de la carta a los Colosenses que ya no es una oración, ya no es una acción de gracias, ya no es un saludo, sino que ahora el apóstol Pablo va a enseñar una serie de doctrinas. Y para quien no sepa lo que significa la palabra doctrina significa enseñanza. Nosotros vamos a la escuela a que nos adoctrinen en matemáticas, en español, en ciencias naturales. La doctrina es una enseñanza, no tiene nada que ver con algún sentido religioso, espiritual, místico. Una doctrina es eso, una enseñanza. Y entonces aquí el apóstol Pablo va a dar una serie de enseñanzas que el Espíritu Santo inspiró en él, pues eran enseñanzas fundamentales para la iglesia de los colosenses. O eran enseñanzas fundamentales para que esta iglesia tuviera el conocimiento
que les acercara cada vez más a desechar, a filtrar todo aquello que les estaban intentando enseñar, pero que no era correcto, no era verdadero de acuerdo al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y es un texto que de manera sintetizada nos va a enseñar quién es Cristo. ¿Quién es Cristo, iglesia? Su naturaleza, su posición y su autoridad, su valor, su poder. ¿Por qué los colosenses necesitaban aprender esto de parte de Pablo? ¿Por qué Pablo necesitaba enseñar? Porque no es posible comprender lo que Jesucristo hizo durante su paso por esta tierra, por este mundo, durante su ministerio. No es posible entenderlo si no entendemos su naturaleza de acuerdo a su deidad eterna. Eso es importante, iglesia. Yo necesito conocer a quién es Cristo para entender lo que Él hizo a lo largo de lo que la Biblia me enseña y para entender lo que Él puede hacer en mi vida y lo que está haciendo ya en mi vida. Esa es la razón por la cual esto es fundamental para nosotros, iglesia. No es posible comprender lo que Jesucristo hizo si nosotros no sabemos quién es Él. Es decir, si yo no tengo un entendimiento profundo sobre la naturaleza de Jesús, pongamos atención en esto, iglesia, yo no voy a poder creer en mucho de lo que Él hace o puede hacer en mí. Es decir, si yo no conozco a Cristo, yo no voy a poder tener fe. Si yo no sé quién es Él, yo no voy a poder creer que Él verdaderamente puede salvar, que Él verdaderamente puede transformar mi vida, que Él verdaderamente puede hacer milagros, que Él verdaderamente puede cambiar mi corazón, todo mi ser y hacerme una nueva criatura. Además de que para nosotros es fundamental saber esto, pues necesitamos saber quién es nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Quién salvó nuestras vidas? Y para esto, hermanos, y sin perder la idea de nuestro pensamiento de que Él es 100% Dios y 100% hombre, necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos llene de toda sabiduría, inteligencia espiritual, porque con nuestro entendimiento humano no lo vamos a poder hacer. Señor, llévanos a ti, punta nuestra mirada hacia la cruz, disipa toda distracción de nuestros pensamientos, Señor, toda situación que en esta hora nos esté quitando la capacidad para enfocarnos, todo aburrimiento, Señor, todo cansancio, toda desesperación, toda impaciencia, Señor, toda angustia, llévatela en el nombre de Jesús, pues necesitamos, Señor, escuchar tu voz hablar a nuestras vidas en esta hora. Y te pedimos que nos des esa capacidad para entender las cosas espirituales que tú quieres hablarnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Versículo número 15. De primera mano, déjenme decirles que no vamos a ver todos los versículos hasta el 20 en esta predicación. Solamente vamos a abordar 15, 16 y 17 de los versículos. Dentro de 8 días veremos 19, 20 y 21 también. Entonces, fíjense en su Biblia lo que dice el versículo número 15, un pasaje muy hermoso, un pasaje edificante para todos nosotros. Dice la palabra de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si ustedes viven en el planeta Tierra, pueden saber que a lo largo de muchos años, las personas han debatido sobre quién es Jesús y cuál es su naturaleza. Hay cientos de documentales, hasta yo puedo decir que ensayos largos sobre argumentos y muchas cosas más que debaten sobre esto. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene Jesús? ¿Por qué es tan relevante su nombre en toda la historia? Y actualmente hay diversas perspectivas sobre cómo es Jesús. Por ejemplo, le consideran algunos solamente como un profeta, ¿verdad? Hay quienes consideran a Jesucristo solamente como un profeta, un hombre que no tenía ninguna capacidad divina, pero que Dios hablaba por medio de él, como lo hizo a los profetas en el Antiguo Testamento, y que entonces solamente fue un hombre utilizado por Dios. Otros dicen que Jesús era un hombre, que era un simple hombre común y corriente, pero que tenía una gran sabiduría para la vida diaria.
Le consideraban un gran filósofo, un gran pensador de su época, así como lo fue Gandhi, por ejemplo, así como algunos más contemporáneos, la Madre Teresa de Calcuta, de su tiempo podría ser algunos de la historia, Buda, por ejemplo, hombres que poseían una sabiduría elevada, hombres que poseían enseñanzas morales y éticas, pero que no tenían ningún poder sobrenatural. Eran hombres comunes y corrientes. Hay quienes consideran que Jesús es esto. Hay otros más quienes lo consideran un simple hombre revolucionario, caudillo rebelde que fue en contra de la opresión romana, buscando la libertad de los menos considerados, de los oprimidos, y que entonces tienen la imagen de un Jesús que va y derriba las mesas del templo, ¿verdad? Y que entonces hace toda una revoltura y que entonces es un hombre revolucionario, un caudillo que buscaba la libertad. Y por supuesto que todas estas posiciones son equivocadas, porque si nosotros miramos a nuestro Señor desde esa perspectiva, estamos desacreditando su poder y autoridad para salvar al pecador. Un hombre revolucionario no puede salvar al pecador. Un gran filósofo, por mucha sabiduría que posea, por mucho conocimiento que posea, él no tiene el poder para salvar de los pecados. Un profeta tampoco tenía el poder para salvar de los pecados. Por eso no podemos limitar a la persona de Jesucristo y su naturaleza a un simple hombre utilizado por Dios. Por eso es un hombre que es 100% hombre, pero que también es 100% Dios. Y ahorita vamos a ver qué significa eso, porque este pasaje hay algo que estas posturas sobre Jesús pasan por alto, y es lo que dice Pablo aquí en Colosenses 1:15, que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa esto, iglesia? Fíjense que el apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 20, enseña que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por medio de su creación. Es un pasaje que hemos estado viendo mucho en el discipulado. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pablo nos enseña que lo invisible de Dios se hace visible a través de la creación. Y en nuestro grupo Zoe de discipulado vemos que cuando nosotros miramos lo creado, los montes, los valles, los cielos, los mares, las flores, los animales del campo, podemos darnos cuenta que hay alguien detrás de todo eso. Un creador que a la perfección formó y creó todo eso cuanto hoy existe. Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, igual el apóstol Pablo dando una doctrina, una enseñanza en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, y luego si alguien puede buscar el 6:16, por favor. 1:17 y 6:16. El apóstol Pablo enseña en 1 Timoteo 1:17 que, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y luego en el 6:16 dice Pablo igual, al único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien a ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿De qué manera entonces, si Pablo nos enseña y la Escritura nos habla de que Dios es invisible, cómo nosotros podemos conocerle? ¿De qué manera el Padre se revela a su creación? Y hay una declaración poderosa de Jesús que nos dice algo acerca de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo los invito a que tengan ahí su Biblia y vayan conmigo a los pasajes, porque es hermoso cuando la palabra nos habla de primera mano. Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. ¿De qué manera Dios se revela si Él es invisible? Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Y más adelante, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice la Escritura, Jesús le dijo a Felipe, desde el versículo 8, le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Con eso nos basta. Y Jesús le contestó, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Jesús está diciendo que Él y el Padre son uno. Y luego más adelante Jesús está diciendo que cómo puede pedir que le muestre al Padre si quien le ha visto a Él ha visto al Padre. La Escritura misma nos enseña que Jesucristo, nuestro Salvador, no es solamente un hombre de carne y hueso. Ese es el misterio de la gracia y el amor de Dios por nosotros, iglesia, que a través de Jesucristo, su Hijo, lo que era invisible para la humanidad, lo que era invisible de Dios, aquello que ningún ojo humano puede ver, ¿qué creen? Se hizo visible a través de Cristo. A través de Jesús podemos ver lo invisible del Padre. En otras palabras, durante su vida en esta tierra, Jesucristo manifestó la gloria del Dios invisible, obrando con todas las perfecciones del Dios eterno. Yo no veo a nadie apuntando eso. Jesucristo manifestó la gloria del Dios invisible, obrando con todas las perfecciones del Dios eterno. Jesús no fue un hombre usado por Dios. Jesucristo no fue un profeta usado por Dios. Jesucristo no fue una parte de Dios. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 9, Pablo va a decir que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad. Y algo que es pleno es algo que está completo, algo que no le falta nada. Es decir, en Jesucristo habita el Dios completo, no en partes. Es 100% Dios y 100% hombre. No es más ni es menos. Jesucristo es Dios manifestado, iglesia. Jesucristo es Dios encarnado. Es lo que Juan trata de comunicarnos en su evangelio, en el capítulo 1, versículos 1 al 4. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. El verbo, el logos, Jesucristo es esta palabra. Jesucristo es este verbo que en el principio ya estaba. Esta palabra que ya estaba con Dios y que Dios mismo era esa palabra, el verbo. El logos, la capacidad creadora de Dios. Es lo que Juan trata de comunicarnos en su evangelio, lo que nos está diciendo Pablo aquí en Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo y procuramos tener una relación íntima con Él, conocemos el corazón del Padre, conocemos parte de su carácter, conocemos cuáles son sus deseos y lo que Él quiere de nosotros, su amor por el pecador. Conocemos que ama, que busca a aquellos de corazón humilde y sobre todo, iglesia, creer en lo que Jesús hizo es posible siempre y cuando creamos que Él es Dios. Si yo no creo que Jesucristo es Dios, iglesia, yo no puedo creer en lo que Él ha hecho en mí. Si yo no creo que Jesús es la imagen del Dios invisible, entonces mi relación con Él va a ser pobre. Va a ser una relación deficiente y completa. Y sobre todo, si yo no creo que Jesús es la imagen del Dios invisible, mi relación con Él a veces va hasta ser falsa. Eso es peligroso. Es un desafío para nuestra mente, iglesia, en esta hora, en este tiempo, siendo la 1:04, preguntarnos, ¿verdaderamente creo que Jesucristo es la manifestación de Dios encarnado? ¿O lo veo como un gran hombre pensador que tuvo mucha sabiduría y que Dios le dio el poder para salvar y para hacer milagros? Porque podemos estar en ese error, iglesia, creyendo que Jesucristo es menos que el Padre, que Jesucristo no es por completo Dios. Ahora, Pablo lo que está haciendo, iglesia, es, él está derribando con este argumento, con una sola frase, la idea que estaban intentando enseñarle a los colosenses falsamente, de que la obra de Cristo no era Dios por completo, sino que lo que era Cristo eran emanaciones o manifestaciones del poder de Dios, pero que Cristo no compartía nada con el Padre. Eso es lo que ellos estaban aprendiendo, que era solamente un instrumento de Dios. Ellos estaban creyendo eso, estaban desechando la idea de que verdaderamente Jesucristo era Dios. Y qué importante es para nosotros abrazar lo que la palabra de Dios nos está enseñando ahora, iglesia, pues no hay otra forma de conocer a Dios si no es por medio de aquel que es la imagen del Dios invisible.
No hay otra forma de conocer a Dios si no es conociendo la imagen del Dios invisible. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En nuestro tiempo, iglesia, ¿dónde busca la gente a Dios? ¿Dónde busca la gente a Dios? En el dinero, en portarse bien aparentemente, para que según así van a alcanzar la vida eterna, en las obras, en múltiples experiencias supuestamente espirituales, ¿verdad? Y que las meditaciones y que tu centro y los chakras, ¿verdad? Y alíñate con la vida y con el universo y te lo va a regresar. Y hay gente que está buscando a Dios fuera de la imagen del Dios invisible. No hay forma de conocer a Dios si no es por medio de la imagen del Dios invisible. No hay otro camino a Dios si no es por medio de Jesucristo. Iglesias que están atiborradas de gente que estaba intentando buscar a Dios, pero que Cristo no ocupa el primer lugar, ocupa uno por acá. Intentar buscar a Dios fuera de su imagen revelada en Cristo es idolatría, cualquiera que sea. Intentar buscar a Dios fuera de su imagen revelada en Cristo es idolatría. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Falso. No hay manera de que conozcas a Dios si no es por medio de Cristo. No es que yo estoy bien con Dios, me porto bien y todo, pero no tengo una relación personal con Cristo. Falso. No hay manera de conocer ni de llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Aprendamos eso, iglesia, para entonces después hacer una defensa de nuestra fe con esos argumentos. Y en este versículo hay una segunda idea que Pablo desarrolla, que ha sido un argumento para aquellos que dicen que Jesús no era Dios. Se agarran de este versículo mismo para decir que Pablo no era Dios. Pues dice el versículo, el primogénito de toda la creación. Y muchos dicen que este versículo da a entender la idea de que Jesucristo es el primero de los seres creados. Da a entender la idea de que Jesucristo fue creado, que es una creación de Dios. Que Dios dijo, voy a crear a mi hijo y entonces él será el salvador del mundo. Eso sería restarle una posición, poder y autoridad a Jesucristo, haciéndolo inferior al Padre, inferior a Dios. Eso es interesante, iglesia, porque si Cristo es la imagen del Dios invisible y tiene los atributos de Dios, pues es Dios mismo. Eso nos dice que si Jesucristo es Dios mismo, también Él es un ser increado. Es un ser increado. Yo sé que esta palabra puede sonar un poco rara. Lo que quiere decir es que Cristo ha sido desde la eternidad. Cristo no ha sido un ser que haya sido creado o que algún poder superior a Él haya dicho te voy a formar, como lo ha sido con todos nosotros y todo cuanto existe, que nosotros sí somos creación de Dios. Si Jesucristo comparte la misma esencia de Dios, pues es Dios mismo, es un ser increado. No ha habido un tiempo en el que Cristo no exista. Y como lo vamos a ver en el versículo 17, Él existía antes de todas las cosas. Lo que Pablo hace es utilizar este término de primogénito, que hace referencia al primer hijo de la familia, el primer hijo, del primogénito, lo utiliza para referirse a las atribuciones de la primogenitura. Cuando Pablo dice que Él es el primogénito de toda la creación, se refiere a que entonces, en esta cultura judía, el primogénito de los hijos merecía la supremacía, merecía el honor y merecía la dignidad de primogénito. Pablo está diciendo que Jesucristo es el principal heredero del Padre de la gloria y el poder. Él es el único digno de todo honor y dignidad. Por eso, versículos atrás, Pablo nos llama a vivir ¿cómo? Como es digno del Evangelio. Como es digno del Señor. Él es el único digno de todo honor y dignidad. Él es el primogénito. Solamente a Él le pertenece. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito. Solamente Él merece todo honor y dignidad. Versículo 16. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo visible y lo invisible. Tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así como
como Jesucristo es la imagen del Dios invisible, Jesucristo es el agente por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Esto es algo que en nuestro intelecto humano no va a poder entender, iglesia. Por eso necesitamos toda sabiduría e inteligencia espiritual. Jesucristo es el agente por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Es el verbo de Juan. Es el verbo de Juan 1:3. ¿Qué dice Juan 1:3? ¿Me lo proyectas, por favor, Isa, para que lo puedan leer? Fíjense en esto. Hay mucha relación de lo que Pablo está diciendo a lo que Juan dice en su evangelio. Vamos a leerlo juntos, por favor. Por él fueron hechas todas las cosas de lo que ha sido hecho. Es muy importante mirar con detalle la gramática y el orden de las palabras que Pablo nos presenta en este texto. Comienza diciendo que en él. Me di a la tarea de ver cuántas veces mencionaba él en estos 5 versículos. Si ustedes las cuentan, dependiendo de las versiones, en mi versión tiene 12 veces él, en 5 versículos. No se puede tratar de nadie más, sino solamente de él. Él es la imagen. En él fue creado, por él y para él. Él existía, por él se mantiene. Él es la cabeza, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque al Padre le agradó que en él habitara todo el planeta y por medio de él reconciliar todas las cosas. 12 veces. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y la tierra. Y en esto es importante entender, hermanos, que no solamente lo que nuestros ojos pueden ver fue creado por medio de él. Es decir, no solamente lo material, lo físico, sino también todo aquello que es invisible para nosotros. Ahí lo dice Pablo, todo lo invisible, todo lo visible y todo lo invisible. La creación entera fue hecha por medio de él y para él. Él es el agente y el objetivo de la creación. No hay duda alguna de que Jesús es el autor de toda creación, pero porque él mismo es un ser que no ha sido creado. Esto es muy importante para nosotros, porque necesitamos conocer al Señor. Él mismo no es un ser creado. Y cuando nosotros vemos el mundo tan maravilloso y glorioso que Él creó, nosotros entonces lo único que podemos hacer es adorarle y honrarle. Y aquí puse unos datos interesantes del mundo que nuestro Señor creó. Cuando profundizamos en la composición de nuestro planeta, podemos darnos cuenta de la excelencia y de la perfección de nuestro Dios, su perfección creadora. Uno de los datos que quiero compartir con ustedes: hay una estrella conocida como la estrella LP 327-186, también llamada enana blanca, y es más pequeña que algunos estados de nuestra república. Y aún así, esta estrella tiene una densidad tan pesada que si se trajera solamente un pie cúbico de esta estrella a la Tierra, pesaría más de 1.5 millones de toneladas. Otra cosa de nuestra creación es que la Tierra viaja alrededor del Sol aproximadamente 8 veces la velocidad de una bala disparada con un arma. Sin embargo, aquí estamos. A esa velocidad cualquier ser humano no puede sobrevivir. Sin embargo, seguimos existiendo. En este momento la Tierra está viajando alrededor del Sol aproximadamente 8 veces la velocidad de una bala. Hay más insectos en 1 kilómetro cuadrado de la Tierra que seres humanos en todo el planeta. Me llamó mucho la atención. Las abejas hacen su propio aire acondicionado. Cuando el clima se pone caluroso y amenaza con derretir la cera dentro de su panal, un grupo de abejas se coordina y se dirige hacia la entrada del panal y otro grupo de abejas se queda dentro. Entonces las abejas agitan sus alas todas juntas, haciendo una corriente de aire que saque el aire caliente del panal e introduzca más aire frío hacia adentro. Y este es el que más me gusta de todos. Un solo cromosoma humano contiene 20,000 millones de bits de información. ¿Cuánta información es esa? Un solo cromosoma humano. Si fuera escrita esta información en libros comunes y corrientes, tomaría alrededor de 4,000 volúmenes por cromosoma de toda la información contenida en nuestro ADN. Cuando nos exponemos a esta perfección y orden de nuestro Dios, hermanos, no cabe duda que todo fue creado desde un poder perfecto y divino. Esto no es resultado de la propia creación dándose vida a sí misma.
Tú y yo somos parte de todo eso creado por Él. Y como lo dice el texto, para Él, por Él y para Él. Y aquí el texto nos presenta una lista de cosas creadas que nos puede sonar un poco extrañas a muchos de nosotros. Dice el texto, todo lo que hay en los cielos y la tierra, todo lo visible, lo invisible, y luego dice, tronos, poderes, principados o autoridades. ¿Qué se refiere a esto, iglesia? Lo que Pablo está mencionando específicamente en este texto es una jerarquía de poderes angelicales, que no se sabe con exactitud si eran poderes angelicales de luz al servicio de Dios o eran ángeles caídos, poderes de maldad dominadas por Satanás, tronos, poderes, principados o autoridades. Se refiere a diversas categorías de seres angelicales a quienes Cristo creó, porque son creación, y todo lo creado fue por medio de Él y para Él, quienes Cristo creó, que fueron creadas por medio de Él y sobre los cuales Cristo reina también. Y esto tiene mucho que ver con los colosenses iglesia, porque la evidencia que nosotros encontramos en el capítulo 2, en el versículo 18 de aquí de Colosenses, nos da a entender que había un intento para que los colosenses adoraran, veneraran o tuvieran miedo de esta jerarquía de huestes angelicales, ya sea de luz o de maldad. Y entonces ellos estaban enfrentando esta enseñanza incorrecta según el 2.18, que dice Pablo en el 2.18, no permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. Están enfrentando esta enseñanza incorrecta que les hacía venerar o rendir culto a estos poderes o principados. O también la iglesia estaba empezando a sentirse vulnerable, atemorizada por tales poderes. Los colosenses estaban siendo tentados a apaciguar estos poderes o rendirles adoración como si estos tuvieran autoridad sobre ellos, control sobre ellos. Y no solo eso, la gravedad de esta enseñanza, iglesia, es que estos falsos maestros consideraban a Jesucristo como parte de estos poderes y huestes angelicales, no como el Hijo de Dios. Consideraban a Jesucristo como uno de estos poderes, un simple espíritu creado por Dios e inferior a Él. Por eso, de manera irrefutable, Pablo les enseña que no hay nada que haya sido creado por medio, que no haya sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Aún sobre los poderes angelicales de maldad, Cristo es el Señor porque fueron creados por medio de Él y para Él. No es uno más de ellos. Cristo está por encima de ellos y ellos están bajo su dominio y autoridad. Y si nosotros trasladamos esta verdad a nuestras vidas, a nuestros días, podemos aplicar esta enseñanza a nuestras dudas sobre la suprema autoridad de Cristo por sobre todas las cosas que nos pueden causar temor. ¿Qué te causa miedo? Hay muchos cristianos que tienen miedo a la brujería. Hay muchos creyentes, no, pastores, que en mi casa me fueron a tirar un gato y pusieron ahí unas señales y todo. Hermano, todo cuanto fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es Señor por sobre todas las cosas creadas, invisibles y visibles también. Muchos creyentes tienen temor a las huestes de maldad, a los demonios, a la brujería, o tienen miedo a alguna persona o a cualquier situación que esté intimidándoles, provocándoles angustia, miedo o duda. Y este texto nos recuerda, iglesia, que todo cuanto existe, sea visible a nuestros ojos o invisible, ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es Señor. Y Él es Señor, iglesia. Y está por debajo de Él todo cuanto existe. Todo cuanto existe está por debajo del lugar y la autoridad que Cristo posee. Esto es un antídoto contra nuestro temor, iglesia. No, pastores, que en el trabajo, en las situaciones, esta enfermedad, todo cuanto existe fue creado por medio de Él y para Él. Él tiene autoridad sobre ello. Sométete a su autoridad. Y por último, hermanos, en el versículo 17, Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. El Señor Jesucristo es la fuente de la creación.
Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el sostén de la creación entera. Él la mantiene. Y también Él es el fin de la creación. Él es la fuente, Él es quien sostiene y Él es el propósito y fin de toda creación. Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Desde el versículo 1. Fíjense, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, Hebreos 1:2 dice, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó, ¿qué? ¿Y qué más? Mediante el cual hizo el universo. Este es un buen momento para reconocer la unidad del mensaje de la Biblia. Juan, hablando del verbo. Pablo en sus cartas, hablando de que todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos, recordándonos y reafirmando que Él es el heredero de todas las cosas y por medio de Él se hizo el universo. Y Apocalipsis diciéndonos que todo lo creado, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Durante nuestra sesión de Grupo Zoe hemos estado hablando parte de los atributos de Dios en esta semana y vamos a continuar este martes hablando de las cualidades o características que son propias únicamente de Él y que podemos conocer por medio de ¿qué, hermanos? De la revelación, por medio de lo que Él nos ha revelado, porque hay infinidad de cualidades propias de nuestro Dios que no conocemos y que no vamos a conocer. Solamente podemos ver algunas de ellas a lo largo de toda la Escritura, de lo que Él ha revelado. Y una de esas cualidades es la autoexistencia de Dios. Y este verso 17 refuerza las ideas de los dos versículos anteriores, declarando que Jesucristo ha estado desde el principio de todo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que dice el versículo 17? Él existía antes de todas las cosas. Desde antes de que existiera cualquier cosa creada, Él existía. Él estaba ahí. Eso nos habla a nosotros de la esencia de nuestro Dios, iglesia. Él es un ser increado, un ser que es atemporal. Yo sé que esto puede sonar muy extraño para muchos de nosotros, pero ¿saben? Nuestro Dios no habita en el tiempo. Nuestro Dios no conoce un mañana, un ayer, un presente. El tiempo es creación de Dios. El tiempo es creación de Dios. Lo asombroso de esto es que nuestro Dios está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Él es un ser atemporal, es un ser supremo en todas las cosas y que nuestro entendimiento humano no puede contener tal conocimiento de cómo es posible que Dios sea un ser increado. Iglesia, nuestro Dios es un ser autoexistente. Quiere decir que nada le dio origen a nuestro Dios. Dios ha sido desde siempre y será para siempre. Él no tiene un principio y un fin. Él es el principio y es el fin. Es el alfa y es la omega. Esa es la naturaleza de la imagen del Dios invisible. Ser autoexistente, increado. Él mismo creó el tiempo y el espacio. Jesucristo es el verbo, es esa palabra que estaba con Dios y era Dios desde el principio de la creación. Cuando todo fue creado, Él ya existía. Es por eso, iglesia, que si Él existe desde antes de todas las cosas, aquí tenemos las cosas creadas, la creación, todo cuanto fue creado. Si Él existe antes de eso, entonces Él es el fundamento sobre el cual toda la creación se sostiene. Y esto transmite la idea, hermanos, esto me parece muy interesante, de que las cosas siguen creadas o permanecen creadas porque Cristo les sostiene. La creación permanece siendo creación, permanece creado y no deja de existir porque Cristo le sostiene. La permanencia de todo el universo descansa en Cristo mucho más que en la gravedad, ¿verdad? Es un universo que está centrado en Cristo. Por lo tanto, Dios, como el sustentador, es tan necesario para la continuidad de todas las cosas como Dios el Creador lo fue para su creación original. Pero este poder que conserva a la creación se atribuye aquí a Cristo. En la mañana que veníamos para la iglesia, y con esto quiero terminar, venía pensando en algunas situaciones que
que me quitan un poco el sueño y que me preocupan y que entonces dan vueltas y vueltas en mi cabeza, situaciones que me angustian, que me dejan intranquilo, que no me permiten tener paz. ¿Y cómo lo puedo relacionar con este versículo 17? Él existe desde antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Y entonces yo reflexionaba y meditaba en eso y decía, aun esto que me está quitando el sueño, aun esto que me está preocupando y que pienso que está fuera de mi control, Cristo existía antes de esto. Él ha estado antes de esto y Él estará aún después de esto. Y está en medio de esto también. Y Él es quien mantiene todo en orden. Él es el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. La invitación es que a este texto que hemos visto en esta hora, iglesia, después de haber entendido esto, podamos decir, ¿cómo mis preocupaciones más grandes se someten a este texto? ¿Cómo aquello que me da tanto miedo, tanta angustia, tanto temor, como aquella situación que no he podido deshacerme de ella, cómo se somete a este texto? Pues todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Cristo sigue siendo Señor de eso. Cristo sigue teniendo la autoridad sobre eso. Fuera de Él nada puede existir. Así es que si el problema es muy grande o si es muy pequeño, si sientes que no puedes con eso, si sientes que eso va a terminar con tu vida, recuerda que todo cuanto existe está dentro del sustento de su autoridad y nada más, y nada más. No hay nada que se escape de Él, no hay nada. Amado Dios, qué fascinante, Señor, es escudriñar tu palabra y darnos cuenta, Señor, que en todo momento pensaste en nosotros, en tu creación, una creación que fue hecha para tu deleite y para tu gloria, Señor, pero que humanamente y equivocadamente, Señor, la mayoría del tiempo creemos que hay cosas de esta creación que escapan de tu control y autoridad. Pero, Señor, nada de lo que ha sido creado fue creado fuera de ti, fuera de tu propósito. Y nada, Señor, de lo que hoy rodea nuestras vidas está fuera de ese control y sostén que tú tienes sobre tu creación, Señor. Tú eres Cristo, tú eres Dios, tú eres quien sustenta tu creación. Tú eres quien mantiene el orden en ellas. Y cuando algo intente atemorizarnos, cuando algo intente amedrentar nuestra vida, causarnos duda, miedo, recuérdanos, Señor, que tú existías antes de todas las cosas y por ti, Señor, todo se mantiene en orden, pues tú eres el Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén.